Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra conferencia. El tema es Introducción a Machine Learning. Será impartido por el ingeniero Jorge Gutiérrez. Para comentarles un poco sobre él, pues él es ingeniero en ciencias y sistemas y también en electrónica. Eh, Tiene maestrías en cuestiones de estadística, entonces él tiene bastante conocimiento en estos temas, por lo que pueden aprovechar ahí para hacerle varias consultas en base a la conferencia del día de hoy. Entonces, te dejo a cargo, Jorge. Adelante. Sí, ahorita les comparto mi pantalla. ¿Me confirman cuando ya la puedan ver? Y antes de todo, buenas noches a todos. Sí se logra ver, Jorge. Gracias. Bueno, como mencionó Freddy, el tema pues, que vamos a hablar hoy es un poco sobre el Machine Learning, pues, como es lo último que se ha tenido desde el año pasado con respecto a ChatGPT, pues se ha incrementado el interés de la gente, digamos, por este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una breve introducción, igual vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación del mismo con un caso real y con información específicamente de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Entre lo que vamos a hablar un poquito es qué es en sí realmente el Machine Learning, que pues, en español es aprendizaje automático, qué es, qué tipos hay, ¿verdad? Nos vamos a centrar específicamente en el aprendizaje supervisado, ya que es el ejemplo que les traigo el día de hoy. Entonces, un poco cómo es el procedimiento para, digamos, aplicar, eh, cómo- cuál es el procedimiento para resolver ese tipo de problemas. Y por último, vamos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a ir ahí paso a paso, ¿verdad? Cómo se aplica el mismo. Entonces, si gustan, comencemos. Primero, antes de hablar de Machine Learning, pues es importante hablar de qué es inteligencia artificial, ¿verdad? Porque el Machine Learning, pues realmente es un subcampo, por decirlo, de lo que engloba la inteligencia artificial. Entonces, definiciones de inteligencia artificial hay un montón, y si ustedes las buscan en Internet, pues se vienen dando definiciones desde los años 50, que es donde nació este campo, ¿verdad? Entonces, no es nada reciente como la mayoría de personas creen, ¿verdad? Sino que incluso pues, varios de los algoritmos que se utilizan, que explotaron, por decirlo, en su uso hoy en día, nacieron hace 50 años, pero antes de 50 años no teníamos las capacidades de, por ejemplo, de almacenamiento, de procesamiento que tenemos hoy en día. Entonces, fue hasta esta tal vez última década que comenzó a sacárseles el jugo, podría decirse, ¿verdad? Entonces, traté de buscar una definición que fuera lo suficientemente general para que no dejar fuera ningún campo o alguna subrama de la IA. Entonces, de las que encontré, esta fue la que más me gustó, que pues, la inteligencia artificial es una de las ramas de la ciencia que busca emular las capacidades de los seres vivos. Entonces se referirán, bueno, ¿qué capacidades, verdad? Eso está muy abierto. Hay varias, yo les traigo solo algunas, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellas podemos hablar el raciocinio, que es, bueno, es una capacidad de los humanos, la capacidad de movimiento, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de percepción y la capacidad de adaptación. Estas son solo algunas, hay muchas más. Entonces, para cada uno de estos, por decirlo, capacidades o problemas que busca atajar cada una de las subramas de la IA, pues hay una determinada área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de raciocinio, pues para emular esa parte, por así decirlo, pues se han desarrollado sistemas expertos, árboles de decisión. Para la parte del movimiento, pues conocemos muy bien que la robótica pues, va a ir por su propio lado, ¿verdad? Entonces va revolucionando esa parte. La parte del aprendizaje, que es la que nos interesa a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Esta parte del Machine Learning, que lo que busca realmente el Machine Learning es emular las capacidades de aprendizaje que tenemos nosotros. No digo solo humanos, porque pues igual también los demás seres vivos pues, tienen en una menor medida o un menor nivel esa capacidad de aprendizaje. Otro caso, por ejemplo, bueno,
de una vez adelantándome un poco, pues el Machine Learning se puede dividir en 3 áreas, en supervisado, no supervisado y por refuerzo. En un siguiente slide pues, les voy a explicar yo en qué se diferencian cada uno de estos. De ahí, la siguiente capacidad, por ejemplo, en la percepción, pues tenemos las áreas de visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, lo que, por ejemplo, nosotros entendemos o percibimos al leer un texto, ya hay algoritmos del procesamiento del lenguaje natural que se encargan de emular esa parte. Por ejemplo, para ir a un caso más reciente, ahora, por ejemplo, ChatGPT, pues entre los módulos que lo componen, pues tiene un procesador del lenguaje natural. Es por eso que pues no se entiende el lenguaje tal como nosotros lo escribimos, ¿verdad? De ahí, en la capacidad de adaptación, pues ahí tenemos los algoritmos genéticos y de igual forma los algoritmos de enjambre, que lo que buscan es solucionar problemas adaptándose, digamos, a la situación o al contexto del problema. Entonces, por ponerles un ejemplo, los algoritmos genéticos, pues, se inspiraron, por decirlo, en la forma en la que evolucionan los seres vivos. Entonces, uno tiene un problema y tiene una solución inicial, que no es la mejor, pero al menos funciona, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, el objetivo de los algoritmos genéticos es que, pues, esta misma solución la van modificando y la va evolucionando y entre más va evolucionando, pues va resolviendo el problema de la mejor, ¿verdad? Entonces, ese es lo que se busca. Entonces, esa capacidad de adaptación, pues, se emula, digamos, con ese tipo de algoritmos. Entonces, ya entrando ya en materia del aprendizaje automático, pues, como les mencionaba antes, es la rama que nos encarga de dotar a las máquinas de la capacidad de aprender. Pero aprender sigue siendo también bastante abstracto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay varios tipos de aprendizaje. Entonces, si nos vamos no muy lejos, digamos, por ejemplo, la psicología define el aprender como el proceso por medio del cual nosotros adquirimos conocimientos, adquirimos habilidades, cambiamos nuestro comportamiento y de igual forma cambiamos nuestro entendimiento. Entonces, se dan cuenta, es una definición bastante general. Entonces, incluso la misma psicología pues segmenta el aprendizaje en distintos tipos. Entonces, específicamente en uno de esos tipos es que cae esta parte del machine learning, que es específicamente el aprendizaje basado en experiencias. Porque realmente lo que hace todos los algoritmos de machine learning es toman experiencias pasadas, es decir, casos, eventos que ya ocurrieron, toman millones o miles, dependiendo del volumen de información que tengamos, y de todas esas experiencias, y lo que buscan es encontrar patrones de entre todo ese volumen de información. Entonces, pues prácticamente lo que están haciendo es eso, aprender de un millón de experiencias. Entonces aquí pues, les pongo un ejemplo bastante intuitivo, ¿verdad? Tenemos a Wally, y Wally, al ser una máquina, pues tiene una ventaja que nosotros no tenemos, que él puede ver millones de imágenes en un día y nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad. Entonces, Wally en un día, de todas las millones de imágenes que él ve, pues él aprende a diferenciar cuáles son plantas y cuáles no son plantas, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De la capacidad que tienen, por así decirlo, las máquinas para aprender, que nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces, de ahí una de las ideas que quiero que se lleven el día de hoy, y que es la idea central, por decirlo, del aprendizaje automático, es que el objetivo primordial es predecir. Desde que se comenzaron a desarrollar estos algoritmos hace 50 años a lo que se aplica hoy en día, de las aplicaciones novedosas que vemos hoy en día, siempre el objetivo es predecir. Lo único que cambia es qué es lo que estamos prediciendo, ¿verdad? Pero en sí el objetivo del problema sigue siendo el mismo, solamente cambia el contexto. Entonces, por eso se los remarqué acá en negrita, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de predicciones que se podrían decir, de problemas de predicciones que se podrían resolver, por ejemplo, predecir las notas del tercer parcial de ustedes, predecir cuál es el tema que se va a evaluar, predecir si ustedes van a ganar o no el lab. Bueno, yo creería que sí, ¿verdad?
predecir si ustedes se van a examinar o no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algún otro tipo de predicciones que crean que en los cuales se puede aplicar esta parte del Machine Learning. Sí, Felipe. Fíjate que en alguna que otra conferencia que yo he asistido, eh, también han mencionado, por ejemplo, para eh, diagnosticar a tiempo cáncer, por ejemplo, a partir de radiografías, tomografías y ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Ese es un buen ejemplo. Incluso, de hecho, para los que se quieran pues, aprender más a profundidad de este tipo de cosas, pues uno de los datasets pues, que son bastante famosos porque es lo primero que uno se topa en cursos o en tutoriales, es precisamente un dataset de predicción de si la persona va a tener cáncer o no, ¿verdad? Entonces, ese problema, pues, ha ido cambiando la forma en la que se aborda, porque, por ejemplo, este dataset que yo les digo se basa en, bueno, las entradas que tenemos o la información, por así decirlo, es información, por así decirlo, demográfica de la persona y también información alimenticia. Entonces, la idea de eso es, en ese momento, cuando se comenzó a utilizar, por ejemplo, ese tipo de enfoque, es en base a todo ese tipo de información, pues predecir si la persona pues, va a llegar a tener o no el cáncer. Y como menciona Felipe, pues eso ya ha ido evolucionando. Entonces ahora ya no se le mandan esos datos así crudos, sino que ya se podemos mandar una imagen, que al final de cuentas, una imagen pues es solamente un array de números, ¿verdad? Entonces, de igual forma, pues ya hay algoritmos específicamente que pueden extraer características de las imágenes. Entonces, sí es un buen ejemplo. Gracias, Felipe. Bueno, de ahí con la parte de los tipos de aprendizaje automático, pues lo que les mencionaba yo anteriormente, ¿verdad? Está el supervisado, el no supervisado y el por refuerzo. Nos vamos a enfocar en el supervisado, pero les voy a explicar también en qué tratan los otros dos, ¿verdad? Básicamente el supervisado, como el nombre lo indica, necesita la supervisión pues, de la persona que lo está entrenando. Cuando yo digo supervisión, me refiero a que el algoritmo necesita que nosotros le demos las respuestas correctas. Cuando queremos resolver problemas en los cuales nosotros ya sabemos cuál es la solución, se utiliza este tipo de algoritmos. Y como podrán imaginar, los algoritmos de no supervisado, pues es lo contrario. Es cuando yo tengo la información, pero yo no sé qué puedo sacar de ella. Entonces, uso el algoritmo para que el algoritmo me dé una idea de cómo es el tipo de información que yo tenga. Y de esta forma, pues, pueda ya darle un uso, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia entre esos dos. Y por último, en un punto intermedio, está el aprendizaje por refuerzo. Digo que está en un punto intermedio porque nosotros sí le damos algún tipo de ayuda al algoritmo, pero no le decimos cuál es la respuesta correcta, cuál es la gran verdad, sino que solamente le decimos qué tan bien lo hizo o qué tan malo lo hizo. Entonces, en base a ese feedback, el algoritmo va mejorando, va aprendiendo y pues va trabajando de mejor manera. Entonces, este último podrían ustedes verlo como una optimización de alguna función de costos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues, en base a qué tan bien lo va haciendo el algoritmo, nosotros solamente podemos decirle que lo estaba haciendo mejor o peor que antes, pero no le podemos decir que lo hizo bien porque ni siquiera nosotros sabemos bien cuál es la mejor respuesta, por así decirlo. Entonces, esas son las tres diferencias. El aprendizaje supervisado pues se aplica para dos tipos de problemas, problemas de regresión y problemas de clasificación. Pues, vamos a ver un poquito más adelante qué es cada uno de esos. El no supervisado pues se aplica a problemas, por ejemplo, de agrupamiento o detección de anomalías. Les voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, tengo 100 imágenes de animales y pues yo realmente no quiero ver las 100 imágenes para saber
cómo podría agruparlas. Entonces, podría utilizar un algoritmo no supervisado para agrupar las imágenes que tengan características similares. Entonces, puede hacer que en las agrupaciones el algoritmo, sin él saber específicamente qué significa, por ejemplo, gatos o qué significan perros o reptiles, pues él de alguna forma haga ese tipo de agrupamiento. Entonces, no es que el algoritmo sepa qué significan esas categorías, sino que simplemente por características que logra extraer de las imágenes, pues logra hacer esa agrupación. Otro tipo, por ejemplo, de otros casos, por ejemplo, donde se utilizan estos algoritmos son por ejemplo, en la detección de anomalías. Les voy a poner un ejemplo que pues, yo trabajé una vez con uno de estos algoritmos. Por ejemplo, cuando usted, ahora que está de moda, bueno, ahora que está de moda con la pandemia esto de los productos digitales, ¿verdad? Que ahora pues, varios bancos ya no les exigen que vayan a las agencias a abrir una cuenta, sino que ya tienen procesos digitales. Entonces, por ejemplo, por si alguno de ustedes ya abrió una cuenta desde su casa, pues se da cuenta que el banco le pide, por ejemplo, una imagen de su DPI. Entonces, una aplicación de estos algoritmos, de los de detección de anomalías, es detectar, por ejemplo, si la imagen que ustedes están mandando proviene de la imagen de una pantalla, es decir, que no es que se tenga el documento en físico. Entonces, se le llama detección de anomalías porque son casos concretos que uno quiere detectar y pues y son, digamos, muy pocos, ¿verdad? Porque realmente el porcentaje de gente que busca hacer fraude, pues con respecto a todo el volumen de gente que inicia sus aplicaciones, pues es bastante pequeño. Entonces, ese es un ejemplo de un caso en el que tuve que utilizar uno de esos algoritmos. Y, por ejemplo, ya los últimos, aprendizaje por refuerzo, pues son estos se aplican más que todo en problemas de control. Por ejemplo, en manejo eficiente de algunos recursos, manejo eficiente de ventiladores, por ejemplo, o búsqueda óptima de rutas. Entonces, en ese tipo de problemas. Entonces, entrando ya específicamente en el aprendizaje supervisado, pues es como yo les explicaba, tenemos datos de entrada, solo puse datos X porque estos datos pueden ser lo que ustedes, dependiendo del contexto del problema, pueden ser edades, direcciones, pueden ser píxeles de imágenes, pueden ser por ejemplo, datos que correspondan al audio de una señal, lo que ustedes quieran. Entonces, con que cumplan el formato de que sean datos numéricos, entonces, pues de ahí puede ser de cualquier problema. Y por otro lado, ustedes tienen sus datos de salida. Estas son las respuestas correctas, que era lo que yo les decía. Entonces, ustedes tienen un proceso muy complicado que realmente no se sabe qué pasa por dentro, solamente se sabe que tenemos una entrada y tenemos una salida. Entonces, lo que se busca es que se busca entrenar un algoritmo que pueda emular lo que sucede dentro de este proceso complejo. Entonces, al final de cuentas, nosotros no seguimos sin saber qué es lo que ocurre dentro, pero buscamos una manera de aproximarlo, ¿verdad? Entonces, aquí les ponía el ejemplo que les daba antes, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos el caso de que tenemos las notas de los primeros 3 parciales y con eso queremos aproximar o predecir qué tan bien les va a ir en el final. Porque quiera que no, hay un cierto tipo de relación ahí, ¿verdad? Que alguien que le puso bastantes ganas en los primeros 3 parciales es muy probable que le vaya muy bien en el final. Obviamente hay excepciones, entonces, o igual alguien que le haya ido muy mal en los primeros 3 parciales puede hacer que se ponga las pilas, ¿verdad? Entonces, realmente es un proceso bien complejo que depende de muchos factores, pero podría, digamos, tratar de buscar si existe una relación. Entonces, tenemos los datos de entrada y los datos de salida. Ahora, anteriormente yo les había hablado que pues, esta parte se utiliza para 2 tipos de problemas, los de regresión y los de clasificación. La única diferencia es que los problemas de regresión es cuando yo lo que busco predecir es un valor numérico. Por ejemplo, el peso de alguien dentro de 6 meses, por ejemplo, las notas de ustedes, los ingresos de una persona, ese tipo de cosas. Mientras que los problemas de clasificación lo que buscan es predecir un valor, por así decirlo, categórico, discreto. Por ponerles un ejemplo, yo puedo intentar predecir
si alguien va a ganar el examen final o no. Entonces, tal vez no quiero predecir yo la nota porque es muy complicado. Yo solamente quiero predecir si va a ganar o no. Entre los problemas de clasificación, entra el ejemplo que decía Felipe, de que si lo que se quería predecir es si la persona va a tener cáncer o no, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, es un valor binario, es un valor discreto. Y con discreto no me refiero solamente a resultados binarios. Por ejemplo, yo puedo intentar predecir, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, o algo que está bastante de moda con lo de ChatGPT, por ejemplo, que se utiliza para tratar de predecir, para extraer el estado de ánimo de los comentarios de las personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener puedo tener triste, feliz, enojado, por ejemplo, y que mi algoritmo lo que haga es que de un texto que reciba de entrada, pues me lo clasifique entre estas tres categorías. No necesariamente tienen que ser solo dos, ¿verdad? Ese es el punto. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo se les ocurre en el cual se podría hacer por categorías? Bueno, ya si nadie se anima, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en el sistema financiero acá de Guatemala es, por ejemplo, cuando ustedes van a pedir un crédito a algún banco, el banco agarra la información que ustedes les dan y ellos utilizan alguno de estos modelos y predicen si ustedes van a ser buenos pagadores o no. Eso les puedo asegurar que todos los bancos e instituciones financieras lo tienen, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de un problema de clasificación también. Entonces, bueno, como les mencionaba, entre los problemas de clasificación, pues tenemos clasificación binaria, que era lo que les decía, que pues, por ejemplo, otro también dataset que se suele utilizar mucho en los tutoriales es que se tiene información de los correos y se busca clasificar si son spam o no. Un ejemplo tal vez un poquito más original, ¿verdad? Es que, por ejemplo, si Wally ve un Pokémon y él quiere identificar si este tipo fuego o no, si se dan cuenta, es binario porque solo hay dos opciones. Y los de multiclase, que son cuando cuando no es binario, hay tres o más clases. Entonces, por ponerles un ejemplo, lo que les mencionaba de si, por ejemplo, en la imagen hay un gato, un perro, un ratón, si el escudo, por ejemplo, es de la USAG, es de la Galileo o de la Landívar, entonces esa era una práctica que dejaban hace unos años en curso de ella, ¿verdad? Que tenían un listado de imágenes de escudos de universidades y ustedes tenían que hacer un clasificador que identificara a qué universidad pertenecía. Entonces, eso, bueno, ya les había preguntado qué otros ejemplos se les ocurren. Entonces, como les mencionaba, la idea es, en base a los datos que tenemos, pues relacionar las entradas con las salidas. Pero eso no es todo. Porque, por ejemplo, por ejemplo, si Freddy entrena un algoritmo y él quiere predecir qué también les va a ir en el laboratorio al final, si él logra relacionar cómo les va a ustedes con algunas características de ustedes, pues no le va a servir a él de mucho porque como ustedes ya, digamos, ya casi van a finalizar el laboratorio, entonces creo que al final de octubre me imagino. Entonces, como es algo que ya pasó, pues realmente ya no tiene mayor utilidad. Pero en base a esa relación que se hace, el provecho que se le saca al aprendizaje automático es que se puede utilizar esa misma relación para usar valores futuros. Entonces, por ponérselos en otras palabras, lo que Freddy aprenda de ustedes y de cómo les fue en este semestre, pues se puede aplicar a los estudiantes del próximo semestre, ¿verdad? Para hacer predicciones con ellos. Entonces, y aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Que pues tenemos un proceso complejo y realmente lo que se busca con los algoritmos es simplemente buscar una aproximación a ese proceso complejo. Entonces, a grandes rasgos, las fases que se tienen para implementar esto es que primero nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento, sacamos características y con base a eso, pues, y con un algoritmo entrenamos un modelo, construimos un modelo y ya después en la parte de predicción, pues ya solo recibimos las entradas y el modelo se encarga de hacer las predicciones. Entonces, se dan cuenta, hay una fase de entrenamiento y una fase ya de predicción. Eso es a grandes rasgos. ¿Cuál es el procedimiento? Pues de la información que tenemos,
Esto no es obligatorio, pero es lo más recomendable, que se tengan 3 conjuntos de datos. El primero es el conjunto de entrenamiento. Como el nombre lo dice, con este es que ustedes van a entrenar su modelo, con este conjunto de datos es que ustedes van a evaluar tendencias, van a ver relaciones y todo. El conjunto de pruebas se extrae antes de iniciar el conjunto de entrenamiento a modo para validar para evaluar que los resultados se sigan manteniendo. Y por último, se tiene un conjunto de datos de validación, que lo recomendable es que este conjunto de datos de validación tenga una temporalidad distinta al resto de los 2 conjuntos. Esto para validar que se siga funcionando bien. Entonces, se dan cuenta, se realizan como que casi que dos validaciones, ¿verdad? En el ejemplo vamos a ver claramente cómo se relaciona esto, entonces no hay problema ahí. ¿Cómo se evalúa el performance o rendimiento de un modelo? Bueno, para el problema de regresión, donde son valores numéricos lo que predecimos, pues simplemente usamos ecuaciones para cuantificar ese error, que por ejemplo uno puede ser el error cuadrático medio y el otro el error absoluto medio, ¿verdad? Estas fórmulas imagino que están identificados ustedes, que se utilizaban en los laboratorios de física. La idea simplemente es ver qué tan alejado está la predicción con respecto al valor real. Pero en el caso de los problemas de clasificación es un poco más complicado. Entonces, porque como son respuestas, por así decirlo, discretas, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo un ejemplo. En el caso del problema de Wall-E intentando de identificar si el Pokémon es tipo fuego o no. Entonces, para ver el rendimiento de Wall-E, en este caso, se utiliza una matriz que se llama matriz de confusión. Para los que profundicen más en esto, pues se van a topar con esto, porque esta es casi que la herramienta para casi el día al día, ¿verdad? Entonces, esta matriz se construye de la siguiente forma. Las filas representan los valores reales y las columnas representan las predicciones. Entonces, ¿cómo le fue a Wall-E? 25 Pokémon que vio Wall-E, que eran de tipo fuego, él le atinó que eran de tipo fuego. Entonces, se dan cuenta, es esta primera celda. A 36 Pokémon que él vio que no eran de tipo fuego, él le atinó que no eran de tipo fuego. Entonces, si se dan cuenta, son estos 36 de acá. Entonces, la diagonal prácticamente de la matriz nos indica en cuáles casos sí acertó Wall-E, ¿sí? Mientras que las esquinas, por decirlo, nos indican en qué casos falló. Y el error puede ser distinto. Por ejemplo, este 24 de acá. Este 24 representa que Wall-E vio 24 Pokémon y él dijo que eran tipo fuego, pero realmente no lo eran. Entonces, a eso se le llama un falso positivo, porque Wall-E dijo que sí lo era y al final no lo era. Por eso. Mientras que en la otra esquina tenemos 15, que es el caso contrario. Wall-E dijo que no eran tipo fuego y realmente sí eran tipo fuego. Son estos 15 de acá. Entonces, a eso se les llama falsos negativos, porque Wall-E dijo que no lo eran y realmente sí lo eran, ¿verdad? Entonces, una de las formas básicas de medir la exactitud de Wall-E es, bueno, casos en los que le atinó versus, casos que le atinó sobre todos los casos. Entonces, por eso es que vemos acá que tenemos 25, 36, que son los valores de la diagonal prácticamente, y el 100 representa sumando las 4 celdas. Entonces, vemos que Wall-E tiene una exactitud del 61%. Entonces, esta es una de las formas que se utiliza para evaluar el rendimiento, por así decirlo, de este tipo de problemas. Entonces, antes de entrar a la parte del ejemplo, no sé si alguien tiene alguna duda de algunos de estos pequeños conceptos teóricos que vimos, ¿verdad? Bueno, ya que no hay dudas, si gustan. Bueno, vamos a entrar al espacio de dudas, vamos a esperar ahí, Jorge, a ver si alguno tiene alguna duda. Yo te decía, si no avancemos a la parte práctica y pues igual ahí algunas de las cosas que yo mencioné pues las vamos a ir aterrizando un poco, entonces. De acuerdo, entonces sigamos. Igual si tienen alguna duda pues levanten ahí la mano y todo, ¿verdad? Entonces sí. no físicamente, va sino por medio de la También pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas.
Va. Para el ejemplo, pues les tengo un pequeño dataset. La idea es que este ejemplo lo quise realizar de modo que no utilizáramos, como les mencionaba, algún dataset convencional, que estoy seguro que ustedes cuando vean algún tutorial se lo van a topar. Entonces, traté de usar información real, de un problema real, un dataset tal y como viene de la fuente, para que ustedes vean pues que no es solamente agarrar la información, meter la info en el algoritmo y pues ahí que nos dé los resultados, sino que sí es un proceso un tanto exhaustivo e iterativo para solo limpiar la información y adecuarla, ¿verdad? Entonces, en esta parte no me quise centrar mucho en los algoritmos porque al final de cuentas se reduce a una librería, ¿verdad? Entonces, pero sí me interesa que ustedes vean ese proceso manual que se hace en la vida real, ¿verdad? De análisis y de limpieza de la información. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, la página de la universidad tiene esta página, perdón, específicamente la Facultad de Ingeniería, que lo que busca es proporcionar proporcionar datos abiertos, ¿verdad? Para que, pues, ustedes o alguien de afuera, pues, que quiera utilizar esa información y, pues, darle un buen uso, ¿verdad? Obviamente, como está pública, esta información está anonimizada, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, pues yo utilicé estos archivos donde está la información de las pruebas específicas que ha tenido la Facultad de Ingeniería del año 2015 al año 2021. Entonces, esta es la información que pues yo utilicé. Y si gustan, les voy a poner el link acá en el chat para que ustedes, pues, por si quieren replicarlo o igual ahí hay otros datos, entonces pues ahí les sirva a ustedes. Entonces, bueno, ese es el dataset que se utilizó. Entonces, si se dan cuenta, son 6 años, del 2015 al 2021. Entonces, lo que hice yo, pues, ya viéndolo a nivel general, ¿verdad? Tenemos bueno, lo que hice yo fue que agarré los años del 2015 al 2020 para entrenar y probar, por así decirlo, el modelo que yo construí. Y usé la información del 2021 a modo de validación. Entonces, esto era lo que yo les mencionaba. Esta información del 2021 está fuera de la temporalidad de la información con la que yo voy a entrenar mi algoritmo. Esto lo hago para evaluar que también puedo yo generalizar, es decir, lo que yo aprenda del 2015 al 2020, que también puedo aplicarlo al 2021, ¿verdad? Entonces, por eso es que les decía que comúnmente este dataset de validación tiene que ir en un espacio temporal distinto a la información con la que ustedes van a construir su modelo. Entonces, para ponerlos ahí, bueno, para ver números grandes, la información, por decirlo general, tiene alrededor de 120,000 registros y la de validación tiene 30,000. Es decir, que en el 2021 se hicieron 30,000 pruebas específicas. Entonces, aquí hay una pequeña muestra de cómo luce el dataset. Tenemos fecha de asignación, el sexo del aspirante, el año de nacimiento, si es que lo hay, ¿verdad? ¿Qué prueba fue la que se hizo? Mate o compu. ¿Qué oportunidad? Si fue la primera, segunda, tercera o cuarta. Creo que no hay quinta por el momento, pero tal vez ahí más adelante la agreguen. El año en que la persona se examinó, el resultado, si aprobó o no, qué carrera pensaba seguir, si es que la hay, ¿verdad? El departamento del instituto educativo, el municipio del instituto educativo y el tipo de institución, si es privado, si es por cooperativa, si es público, ¿verdad? Y un ID del estudiante, pero esto no nos va a servir de mucho. Entonces, de estos, por ejemplo, el contexto que yo le quise dar a este problema es, bueno, yo quiero predecir si el estudiante va a aprobar o no va a aprobar el examen en base a estos demás datos que tenemos. Si se dan cuenta, tampoco no tenemos algo así tan sofisticado, ¿verdad? Tenemos que el sexo, la posible edad de la persona, qué tipo de institución viene, qué oportunidad. Entonces, son datos muy generales. Entonces, tampoco no esperen que seamos así muy eficaces, ¿verdad? No, porque los datos son muy generales, pero quiero mostrarles que con pues, solamente esta información podemos obtener pues,
resultados decentes, ¿verdad? Para un modelo. Entonces, vamos a manos a la obra. Entonces, primero, la parte del dataset general que yo les mencionaba, que se tiene que dividir entre entrenamiento y test. Aquí ya preguntan si utiliza alguna librería para cargar los datasets. Estos que yo les mostré, pues simplemente descargué los Excels y utilicé la librería de Pandas que nos permite leer CSV, ¿verdad? Entonces, eso fue lo único que se utilizó para cargar la info. Pero sí hay librerías, por ejemplo, la que tienen los algoritmos que ya traen, ya dentro de la librería vienen datasets que ya están más quemados que la palabra, ¿verdad? Que les digo que se utilizan bastante. Entonces, sí hay librerías que pues ya tienen datos, conjuntos de datos incorporados. Bueno, lo que les mencionaba, entonces, primero dividí el dataset, estos 120,000 que yo tenía, lo dividí entre lo que voy a usar para entrenar y pues el segundo conjunto con el que yo voy a validar el funcionamiento del algoritmo. Entonces, para eso usé que el 20% lo voy a usar para evaluar el algoritmo y voy a usar el 80% de los 120,000 para entrenar el modelo. Entonces, algo que pasa mucho es que uno empieza con un gran volumen de datos, pero conforme van pasando las etapas de análisis y limpieza, pues esto se va disminuyendo. Entonces, aquí van a ver que nos pasa específicamente eso. Entonces, primero, lo que yo hice fue, bueno, quise identificar el target, ¿verdad? Entonces, primero evalué evalué si existían valores faltantes entre el campo que nos indica qué tipo de prueba es y sobre el resultado, ¿verdad? Si aprobó o no aprobó. Entonces, pues aquí vemos que no tiene ningún valor nulo, es decir, todos los registros tienen estos valores. Y ahí me puse a explorar cómo está distribuido el dataset con respecto a las pruebas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que para el dataset de entrenamiento, esto es algo muy importante. Todos los análisis que ustedes hagan tienen que hacerlos solo con el dataset de entrenamiento. Con los otros dos, no. Esos solamente tienen que manipularlos vamos a ver ahí poquito a poquito, pero esos no tienen que explorarlos ni ver cómo están, porque eso sería hacer trampa, ¿verdad? Lo que queremos es construir algo que pueda funcionar con información que nunca haya visto. Entonces, esa es la mejor manera de asegurarnos eso, ¿verdad? De que si esos otros dos datasets nunca los vemos qué tendencia tienen, nada de eso, eso nos garantiza de que si nuestro modelo logra funcionar con ellos, sí va a lograr generalizar con la información que les digo que venga, por ejemplo, este año en la Facultad de Ingeniería. Entonces, todos estos análisis los estoy haciendo solo sobre la parte de entrenamiento. Entonces, bueno, lo que les comentaba, de la parte de entrenamiento, vemos que el 35% son pruebas de computación y el 64% son pruebas de mate. Y si entramos un poquito más en detalle y vemos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de aprobación de cada una de estas pruebas, vemos que, por ejemplo, este primer cuadro es de mate. Vemos que solo el 9% de la gente aprueba el examen de mate de estos 5 años que estamos usando. Y el 90%, que es el complemento, bueno, casi el 91%, que es el complemento, pues lo pierden, ¿verdad? Eso pues lo sabemos todos muy bien, ¿verdad? Que pues lastimosamente siempre vemos que es muy poca la gente que gana el examen de mate. Sí, Walter, es bastante triste esa parte. De ahí el examen de compu, pues es mayor la gente que lo gana el 34% y el 66 casi por ciento pues no lo gana. Entonces, para simplificar el problema, porque como ustedes sabrán, sería un poco difícil mezclar, por ejemplo, ambas pruebas. Entonces, yo me concentré solamente en la de mate, que es pues es donde gana menos gente y pues es la que me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, esto tal vez les da chance a ustedes para repetir el ejercicio y evaluar que también podemos usarlo para las pruebas de compu. Entonces, delimitando los datos a solamente tener registros de pruebas de mate, eso me deja mi entrenamiento con 61,000. Vieron que abajo, ¿verdad? Vamos bajando la cantidad. En test, 15,000 y algo, y en validación, es decir, año 2021 tenemos 16,000. Entonces, ya va bajando el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo siguiente que yo me puse a revisar? Bueno, ¿cuánta gente gana cuál es el porcentaje de gente que gana en cada uno de estos conjuntos de datos? Entonces, por ejemplo,
En entrenamiento vemos que es el 9% el que gana, en test también es el 9% y en validación es el 5%. Si se dan cuenta, estos dos son bastante parecidos, pero es normal que sean parecidos porque de hecho la separación entre estos dos fue elegida de forma aleatoria más arriba por mi parte, ¿verdad? Entonces, como fue aleatoria, es normal que pues, sean bastante parecidas esas tasas de aprobación. Mientras que la tasa de aprobación de validación, es decir, el año 2021, pues es menor. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que menos gente ganó en el año 2021 y con respecto a los 5 años anteriores, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ya dar un indicio de que lo que logremos construir con los años anteriores no se puede aplicar del todo al siguiente año, porque vemos que ya cambia un poco ese comportamiento, ¿verdad? Pero es solo un leve indicador. No quiere decir que nos tengamos que detener ahí, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es, me puse a evaluar cada una de las variables. Son poquitas variables, realmente eran como 5 las que vimos ahí arriba, ¿verdad? Entonces, para cada variable me puse a evaluar si habían valores faltantes, cómo se relacionaban con lo que nos interesa, si ganaron o no ganaron, y igual cómo está la constitución de cada de estas variables, ¿verdad? Cómo se componen. Entonces, primero con la parte del sexo de los aspirantes, vemos que, por ejemplo, hay 54 personas que no tienen esta información. Ahí ha de haber algún problema hubo algún problema tal vez en la parte de recolectar la info, ¿verdad? Entonces, tenemos estas personas que no tienen esa información. Entonces, si se dan cuenta, el porcentaje es muy poquito. Es casi una nada, ¿verdad? A comparación de todo lo que tenemos en entrenamiento. Sí, les puedo compartir el ejemplo, entonces no tengan pena ahí. Por medio de Freddy, pues después les puedo pasar el link de este Google Colab para que ustedes puedan ahí verlo. No hay ningún problema. Entonces, esto es algo que también les quería comentar. Cuando tenemos información faltante, aquí hay dos casos que tenemos que tomar. O eliminamos esos registros faltantes o los rellenamos prácticamente, que es lo que se llama imputar valores faltantes. Cuando ustedes oigan algún tutorial o algo que les digan se imputaron tantos valores, lo que hace referencia es que se llenaron, es decir, se rellenaron. Entonces, dependiendo qué tipo de datos sea, se suelen usar dos alternativas distintas. Si el dato es categórico, como es este caso, que pues solo tiene dos valores, ¿va? Masculino o femenino, lo que se hace es que se rellena con el valor más frecuente. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo que hicimos nosotros acá. De ahí, si el dato es numérico, lo que se hace es que se utiliza la mediana de los registros que sí tengan esa información. Entonces, tengan bien eso claro, ¿verdad? Si es categórico, uso la moda, y si es numérico, uso la mediana. Entonces, aquí podemos ver claramente que el valor más frecuente es masculino, ¿verdad? Y es algo que sabemos todos, ¿verdad? Que el porcentaje de mujeres en la Facultad de Ingeniería es menor con respecto al de hombres. Entonces, y eso fue lo que pues hice yo acá, que lo imputé con el valor más frecuente, que es el masculino. Entonces, así es como queda ya la proporción, ya una vez hecho ese cambio. Si se dan cuenta, sigue parecido porque eran bien poquitos datos. Y por último, evalué qué diferencia hay entre los hombres y las mujeres con respecto a si aprueban o no aprueban. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, las mujeres tienen una tasa de aprobación del 8.6% y los hombres del 9.4%. Pues no es mayor diferencia, ¿verdad? Y de igual forma, por la cantidad de mujeres, pues no podemos decir, eso se va a cumplir siempre, ¿verdad? Entonces, no son datos concluyentes, se dice en este tipo de cosas. Y por último, pues como les mencionaba, lo que necesitamos son valores numéricos. Entonces, reemplacé los valores F y M por valores de 1 y 0, ¿verdad? Para que pues, puedan servir de entrada al algoritmo, que eso fue lo que se hizo ahí. Lo siguiente es el año de nacimiento. Al evaluar todos los valores posibles de esta variable de año de nacimiento, vemos que, bueno, son años, excepto este valor de acá, sin registro. Nuevamente tenemos registros que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, realmente esta es una decisión que yo tomé, y cuando ustedes estén haciendo este tipo de tareas, ustedes tienen que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, no siempre vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, en este caso yo me puse a pensar, bueno, si yo relleno el año de nacimiento,
para mí la edad con la que la persona se va a evaluar, pues tal vez sí importa bastante. Entonces rellenarlo, en vez de ayudarnos, pues nos va a meter basura, por así decirlo, ¿verdad? O ruido. Entonces yo tomé la decisión de, bueno, mejor eliminemos esos registros que no tienen año de nacimiento. Porque al final de cuentas, pues teníamos como 60,000 registros. Entonces podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Y después de eliminar esos registros, pues ya nos quedan 51,000. Perdimos 10,000 registros ahí, pero el ruido que nos pudieron haber agregado, pues y como aún decidimos tener una buena cantidad, no hay ningún problema. Entonces, ahora ya solo tenemos información que sí tiene año de nacimiento. Entonces, si vemos el historial, el histograma, vemos que, bueno, así es como está la distribución, por decirlo, de esta variable. Algo que me llama la atención, y eso es lo que ustedes tienen que ver en estos casos, se dan cuenta que para que la gráfica nos muestre 1900, quiere decir que hay de haber algún valor por acá. Entonces, a alguien le asignaron ahí en el sistema que nació en el 1903 o algo así por el estilo. Entonces, eso lo podemos corroborar acá y vemos que es efectivamente 1900 ese valor. Entonces, ese es lo que comúnmente se le llama un valor atípico, un outlier. Entonces, es información que no tiene sentido y que nos está agregando ruido. Entonces, aquí nuevamente tenemos dos opciones, o lo eliminamos o le cambiamos el valor. Entonces, cuando son outliers, lo que hay varias metodologías que se suelen utilizar, pero por ejemplo la que más utilizo yo, al menos ya es algo personal, es que los valores que son, esos valores extremos que son muy pequeños para lo normal o son muy grandes para lo que debería ser, yo los reemplazo, por así decirlo, por el percentil 1 y el percentil 99 de la distribución de esa variable. Entonces, para los que no se recuerden de estadística, cuando yo les digo percentil 1 y percentil 99, me refiero a esos valores. El percentil 1 es el valor a partir del cual debajo de él hay el 1% de los datos de toda la variable. Mientras que el percentil 99 es el extremo de la distribución, es decir, es el valor en el cual arriba de él solo hay un 1% de la información. Entonces, yo suelo utilizar estos dos valores para ajustar, por así decirlo, la variable. Entonces, después de haber hecho eso, vean cómo nos queda la distribución, ya nos queda algo más amigable, ¿verdad? Entonces ya vemos que acá el mínimo está por 1980 y algo y el máximo está en el 2002. Entonces, esta es el año de nacimiento de los aspirantes que tuvo la facultad en los últimos, del año 2015 al 2020. Y como es de esperarse, pues la mayoría de gente está concentrada arriba del, por decirlo, del 94, ¿verdad? Entonces, es algo pues bastante esperado. De ahí dejé esa variable por el momento en stand-by y de ahí me puse a reevaluar las oportunidades. ¿Será que la gente que se evalúa en la primera oportunidad tiene más chance de los que se evalúan en la última? Y al evaluar eso, entonces, por ejemplo, acá en esta tabla tengo yo el número de la oportunidad que se hizo y esta última columna nos indica el porcentaje o ratio de gente que aprobó. Entonces, aquí podemos ver claramente que de esos 5 años, en la primera oportunidad solo ganó el 4%, mientras que en la última oportunidad siempre es cuando entra más gente, ¿verdad? Entonces, es un dato ahí a tener en cuenta. Entonces, si tienen alguien ahí que todavía no ha ganado en la tercera, y díganle que en la cuarta todavía tiene más chances de ganar. Entonces, que se pongan las pilas ahí, ¿verdad? Pero es un dato que sí nos sirve, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué oportunidad se esté evaluando la persona, pues sí puede tener más oportunidades o no. Entonces, es algo que vamos a tener ahí en cuenta. La siguiente variable que evalué fue el año de ingreso. ¿En qué año se está evaluando la gente? Esta es bastante intuitiva. Si recordarán, solo eran 5 años los que teníamos, ¿va? 2015 a 2020. Entonces, ¿qué me percaté yo acá? Bueno, el año 2015 por alguna razón tiene menos gente y la tasa de los que ganaron es muy baja. Entonces, me da la sensación de que este año, al ser el primero que empezaron a reportar, lo empezaron a reportar tal vez como ahí por agosto o algo así por el estilo. Entonces, la información que tenemos de este año si se dan cuenta, es completamente diferente a la que tenemos con respecto a los otros años. Entonces, como es muy diferente, pues
yo tomé la decisión de eliminar la información de ese año, porque como se comporta de forma distinta, solo nos va a meter más ruido. Sí, también puede verse a eso, que la calidad de los datos de ese año no sea la adecuada, ¿verdad? O que haya cambiado el proceso. Eso también puede ser. Entonces, aquí lo vemos de forma gráfica, lo que les mencionaba, que el volumen de aspirantes que se tiene de ese año es mucho menor a los otros anteriores. Entonces, pues, prácticamente lo que hice fue borrar esos datos, ¿verdad? Esto para mantener esperando que estos años que nos quedaron del 2016 al 2020, pues tengan un comportamiento parecido. Entonces, después de hacer ese corte, ahora en entrenamiento ya me quedaron 48. Perdón, este es de test. Ahí mal la etiqueta. El de test me quedó 12,000 y el de... Aquí también está mal ahí la etiqueta. El de validación me quedó 16,000. Este no cambió porque ese es del 2021. Ese lo tenemos ahí guardadito y solamente pues lo estamos esperando para utilizarlo. Entonces, no, ese lo tenemos ahí. Y por último, bueno, creo que todavía me quedan otras dos después. La siguiente variable que fue la carrera que la persona, pues, a la cual quiere ingresar. Entonces, ¿habrá alguna diferencia? Los de sistemas tendremos mayor proporción. Ordenándolo por medio del... Aquí hay algo bastante interesante que quiero que ustedes vean. Al ordenar, estas son todas las carreras, si se dan cuenta, licenciatura en mate y física todavía aparecen. Hoy en día ya no son parte de la facultad, pero en el 2015, bueno, el 2016, 17, 18 todavía lo eran. Entonces, por eso es que están acá. Entonces, algo que me llamó la atención es que, si se dan cuenta, aquí están ordenadas las carreras en base a cuál tiene mayor volumen, ¿verdad? Entonces, del menor volumen al mayor volumen. Entonces, pues, como ustedes saben, en licenciatura en mate y física es muy poca la gente que se mete, entonces por eso es que el volumen, la proporción es bien poquita, ¿verdad? Son de 163 de mate en estos como 3 años que ellos estuvieron en la facultad de este rango de tiempo, ¿verdad? Entonces son muy poquitos. Pero lo que yo quería que evaluaran es que miren qué carrera es la que tiene la mayor, qué carrera es el mayor interés de la gente que pues, se mete en ingeniería, ¿verdad? Ingeniería de sistemas es la que tiene el mayor volumen y tiene un 32%. Incluso le ganamos a industrial. Entonces, hay más gente que se mete, sí, Walter. Ahí va a haber más gente en la escuela, siempre y cuando no se cambien de carrera. Pero sí, sistemas es una de las carreras que, pues, que atrae más a la gente, ¿verdad? Y es algo que pues, ya no solo pueden decir ustedes, sí, alguien me lo contó, sino, no, yo lo estoy viendo ahí en la información, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues está ingeniería industrial, de ahí pues viene civil, lo cual es bastante esperado, ¿verdad? Esas son las que se sabe que tienen más estudiantes. Entonces, nosotros les ganamos en aspirantes, pero no en estudiantes. Sí, como dicen ahí, de los que entran y todavía los que salen, pues son todavía baja ahí, ¿verdad? Ese porcentaje. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá para evaluarlo? Si se dan cuenta, para esta variable tenemos casi 13 valores posibles. Esa es otra recomendación que yo les doy. Una variable que tiene, esto se le llama cardinalidad. Si se recordarán de sus cursos de mate de cómputo en el 1, se veía eso. Entonces, pues, es por así decirlo, la cantidad de valores posibles que tiene un conjunto. Entonces, en este caso, pues tenemos 13 posibles valores. Mi recomendación es, no, esos son muchos datos. Hay que buscar la manera de agruparlos. Entonces yo lo que hice fue, bueno, los ordené mejor en base al porcentaje de gente que entra, ¿verdad? Bueno, que gana los exámenes. Entonces, en este caso, pues obviamente los licenciados en mate y física, ellos van a ganar el mayor porcentaje de gente de los que se evalúan, porque pues, si se van a meter a esos, porque tienen que saber mate, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos reflejado acá, que son las carreras que tienen, donde gana el mayor porcentaje de gente, no cantidad. Entonces, después, viendo esto, podemos ver que de física, de cada 4 personas que se hacen el examen, una gana. Sigue siendo bajo pero aún así es mucho más alto que lo que vemos en otras carreras, ¿verdad? Y, por ejemplo, en sistemas vemos que es solo de un 8% los que ganan. Entonces, es decir que casi que de 100 personas, que 8 son los que apenas ganan, ¿verdad? Eso es bastante poquito. Entonces, ¿cómo agrupo esto? Bueno, pues dije yo, voy a quedarme con los que, si se dan cuenta, industrial
desde ingeniería industrial hasta ingeniería ambiental, pues el porcentaje de gente que pasa es similar, ¿verdad? 6, 7%. Entonces, esas las agrupé en una categoría y me quedé con sistemas y... me quedé con sistemas, ingeniería electrónica, solo déjenme corroborar acá. Sí, me quedé con sistemas hasta ingeniería eléctrica. Este fue mi segundo, perdón, fue de sistemas hasta ingeniería eléctrica. Este fue el siguiente grupo que armé y de último dejé todas las carreras que tenían un porcentaje más alto, los dejé en un último grupo. Entonces, apliqué esa agrupación y ya después de haber hecho esa agrupación, por decirlo, ¿verdad? Entonces ya solo me quedan tres valores posibles y aquí vemos cómo es el porcentaje de gente que entra en cada una de esas, el porcentaje de gente que gana en cada uno de esos grupos. Entonces, vieron cómo pasamos de tener 13 valores posibles a tener 3, por ejemplo, ¿verdad? Los 3 grupos, pues yo lo elegí arbitrariamente. Bien pudieron haber dicho ustedes, no, yo quiero 5 o 6, ¿verdad? Pero tal vez ya después de 8 o 7 ya parece ser ya un poco, ya parece ser demasiado, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo que les puedo dar. De ahí me puse a evaluar el departamento del instituto educativo. Acá fue más que todo exploración porque no hay mayor cosa, ¿verdad? Entonces, algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, Guatemala, a pesar de que es muy bien sabido que los colegios de la capital pues tienen mejor nivel que los del interior, ¿verdad? Guatemala no es ahí no se tiene, por ejemplo, el departamento con la mayor tasa de aprobación, sino que es Jalapa, El Progreso, ¿verdad? Esos son los que tienen una tasa más alta. Entonces, es algo bastante interesante de esa parte. Entonces, aquí nuevamente tenemos 24, 22 departamentos, más los sin datos y los extranjeros. Por ahí hay alguno que otro extranjero. Aquí está. Tenemos 24 valores posibles. Sigue siendo demasiado, entonces volvemos a aplicar lo mismo. Aquí lo que hice yo fue, bueno, aquí se me ocurrió hacer dos cosas. Primero, agrupar los departamentos en base al ordenamiento territorial que tiene Guatemala. Si preguntarán eso, vamos a buscarlo acá rápidamente. Están las primeras. Es prácticamente la organización que utiliza el gobierno, ¿verdad? Entonces, me acordaba que lo tenía. Aquí ya lo tenía abierto. Perdón. Entonces, pues el gobierno divide los departamentos en estos grupos. Si dan cuenta, Petén está solo, de ahí las Verapaces están juntas, el Guatemala está, pues es solo un solo grupo. Entonces son 8 regiones en las que pues, el gobierno divide el territorio de Guatemala. Entonces, ese fue el primer approach que yo hice. Bueno, veamos cómo nos va si lo agrupamos de esa forma. Entonces, para eso, pues hice el mapeo acá para hacer esas agrupaciones. Y después de haber hecho las agrupaciones me topé con que, si se dan cuenta, no hay mayor diferencia entre la tasa de aprobación entre una región y otra, ¿verdad? Y es porque hay departamentos que están en una misma región que tienen una tasa muy baja y a la vez otro tiene una tasa muy alta. Entonces, esta no es una buena idea, digamos, de hacerlo para este problema, ¿verdad? Entonces, como esta es una idea, algo que yo he aplicado antes, tal vez fue lo primero que yo pensé que esto tal vez me pueda servir acá, ¿verdad? Pero ven que no. A pesar de que se hizo la agrupación, ya no hay una diferencia tan marcada entre uno y otro. Entonces, mejor desistí de esa idea. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, dije yo, separémoslos en 3 grupos. Dejemos a los del área de Guatemala en uno solo, a los del interior que estén por debajo del centro de Guatemala y a los del interior que estén por arriba del centro de Guatemala. Entonces, me quedé solamente con esos 3 grupos y que fue lo que hice yo a continuación. Entonces, ya solo me quedan esos 3 grupos y pues vemos que, pues, como la agrupación se hizo en base a estas tasas, pues obviamente aquí me va a quedar bien marcado, ¿verdad? Que una región tiene un 8%, otra un 7%, el otro un 10%. Entonces, esta es una forma también de hacerlo. Entonces, ya casi vamos a llegar a las variables, no se me desesperen, sí, ya falta poquito.
Por último, está la parte del municipio. Esa variable, pues, tiene 210 posibles valores. Entonces, ver los 210 y agruparlos, pues sí, tal vez era un trabajo muy exhaustivo, entonces no lo quise realizar. Y lo que sí hice fue, bueno, me llamó la atención porque si se dan cuenta acá, dice Guatemala y dice ciudad capital, zona 1, Guatemala, ciudad capital, y aparte dice Villanueva. Entonces, con esta palabra de ciudad capital podemos diferenciar quiénes son de la capital y quiénes son de los municipios aledaños, siempre del departamento de Guatemala. Entonces, ese fue un pequeño ejercicio que yo hice, ver si, por ejemplo, sacando solo a los de Guatemala y separando quiénes están en la capital y quiénes no, si tienen un comportamiento distinto. Y mi sorpresa fue que no, aún así no hay una diferencia tan marcada. Es más, los que están fuera de la capital pues tienen una chance un poquito mayor, ¿verdad? Levemente, pero es más alta. Vemos que es un 8.9 y la capital es 8.7. No es una gran diferencia, pero... Entonces, esto no me funcionó y no lo usé al final, pero se los quería mostrar porque pues, son cosas que uno va viendo. Entonces, hay sí que probar y probar cosas que se le puedan ocurrir a uno para lograr extraer la mayor cantidad de información. Por último, ahora sí, esta es la última variable. ¿Sí? Ya que tenía el año de ingreso y el año de nacimiento, bueno, saqué la edad de la persona al momento de hacer su examen de mate. Y pues, como es lo esperado, ¿verdad? Pues el rango está entre el mayor volumen está entre los 18 y los 23 años o 22. Entonces, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Y es lo esperado, ¿verdad? Que esa sea la mayoría de gente que pues busca entrar a la universidad. Entonces, lo último extra que hice fue, bueno, dije yo, ¿habrá alguna relación entre que si la persona es más joven al examinarse, aumentan más sus probabilidades, por así decirlo? Y aquí entonces lo que hice fue, bueno, agarré la variable de edad y la dividí en rangos. Entonces, aquí es de 0 a 18, aquí esta solo es de 19, este solo es de 20, de aquí de 21 a 24, y aquí de 24 en adelante. Entonces, quiero que vean esto. Las filas están ordenadas en base a grupos de edad, ¿verdad? Jóvenes al principio y personas más grandes al final. Y ahora quiero que vean la columna del ratio de aprobación. Ven cómo hay un orden descendente, ¿verdad? Los más jóvenes tienen una tasa más alta, de ahí los que le siguen una tasa más baja y va disminuyendo en orden, en un específicamente orden. Entonces, esta es una muy buena variable para intentar predecir que si van a ganar o no van a ganar, ¿verdad? Porque se ve que está ordenado por edad y a la vez está ordenado en la tasa de las personas que ganan. Entonces, estas son cosas que ustedes cuando ven cuando estén analizando conjuntos de datos, pues son señales de que sí, esto sí me puede servir. Entonces, hice ese pequeño análisis para verlo de la edad. Me faltaba una variable, disculpen ahí, pero esta sí es la última, ahora sí se los prometo. De ahí la última variable que evalué fue el tipo de institución, que era si es público o privado. Fuera consuelo, dicen. Aquí, si se dan cuenta, pues hay varias categorías: municipal, por cooperativa, privado, público y pues, un poquito que no tenemos info. Entonces, aquí simplemente hice dos grupos, los que son privados y los que son públicos. Todos los de cooperativa y públicos los agrupé en una misma. Entonces, así dejé esta variable de forma binaria y esta me indica el 1 es que es privado y el 0 es que es público por cooperativa o el resto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues es algo que esperábamos, que pues los que tienen los que vienen de un instituto privado, tienen una tasa mayor de aprobación. Y pues quiera que no, hay una deficiencia entre las instituciones públicas y las privadas, ¿verdad? Hay una brecha ahí que todos conocemos, pero si les preguntan, ustedes ya pueden decir que sí, porque ahí lo están viendo ustedes en los datos, ¿verdad? Y con eso terminaría la parte de exploración de los datos. Perdonen ahí que me estoy extendiendo un poquito. Entonces, como les comentaba, la parte en sí de ingresar la información al modelo es sencilla, es solo una llamada a la librería. Entonces, yo me quería concentrar en que les quedara bien claro un pequeño ejemplo de ese proceso de evaluación de datos que se hace, ¿verdad?
Entonces, al final, pues aquí tenemos una pequeña muestra de qué fue lo que nos quedó. Tenemos la información del sexo del aspirante, codificada en 1-0-1-0. El grupo de la edad, que es lo que les mostraba, el grupo más joven, el grupo más grande, y así sucesivamente. Las carreras, que las agrupamos en 3 grupos, si se recordarán. Las regiones, que también las agrupamos en 3 grupos, y el tipo de institución, que también es algo binario, ¿verdad? Público o no, perdón, privado o no privado. Si se dan cuenta, pues tampoco no tenemos información así tan específica. Entonces, que era lo que les comentaba, que no es que vayamos a tener así un super clasificador así perfecto, pero sí quiero que se queden con la idea de que solamente con 1, 2, 3, 4, 5 variables que son bien generales, podemos obtener buenos resultados, es decir, resultados decentes, por así decirlo. Entonces, si quieren, veamos ya de una vez la parte de cómo le va al modelo que entrenamos. Como les mencionaba, realmente entrenar es simplemente llamar a la librería que contiene el algoritmo. Hay varios algoritmos. Yo me concentré en utilizar el de regresión logística. Les voy a explicar brevemente cómo funciona eso en un slide que tengo ahí en la presentación. Entonces, no se preocupen. Ahorita solo lo vamos a utilizar. Entonces, utilicé ese algoritmo. Es una llamada a la librería. Ponemos algunos parámetros. Esta elección de parámetros, yo sé solo 2 parámetros, pero también no es arbitraria. De hecho, es todo un proceso de estar evaluando cuál es la combinación perfecta, o no perfecta, sino la que me dé buenos resultados. Entonces, esto por fines de explicativos, pues solo puse algunos, ¿verdad? Y no busqué la mejor combinación. Entonces, si le hubiera dedicado, digamos, le hubiera dedicado más tiempo a buscar esa combinación que me dé el mejor resultado, pues créanme que sí genera un cambio esa búsqueda. Entonces, pero por el momento solamente lo quedamos así. Entonces, entrenamos el modelo. Como es información bien poquita y son poquitas variables, pues no fue mayor cosa, ya está entrenado. No es como esos modelos que a veces uno los deja entrenando 3 días y no ha terminado, ¿verdad? Entonces, es poquita. Entonces, aquí tenemos algunos coeficientes. Esto es parte del mismo algoritmo. Entonces, ¿qué quiero que ustedes se lleven hoy? Que tengan esa idea. Es que cada variable tiene un coeficiente asociado, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan claro por el momento. Si se dan cuenta, tenemos 5 coeficientes y tenemos 5 variables. El primer coeficiente con la primera variable y así sucesivamente. Entonces, quiero que tengan eso bien claro porque cuando les explique el algoritmo van a saber cómo se utilizan esos coeficientes. Y por último, pues evaluamos el modelo con los 3 conjuntos de datos que teníamos. Entonces, desempolvamos el de test y el de validación que no los habíamos tocado, no los habíamos revisado, por así decirlo. Y aquí les puse un ejemplo. ¿Cuál es la salida del modelo? Cada uno de estos registros es la salida del modelo y cada uno es una probabilidad. Si se dan cuenta, cada registro tiene 2 probabilidades. Y es porque el modelo nos devuelve la probabilidad de que no haya ganado y la probabilidad de que sí haya ganado. Y como pues como ustedes sabrán, pues solamente tenemos 2 resultados, entonces esta segunda pues es fácilmente el complemento de la primera, ¿verdad? La suma de cada fila va a sumar 1, perdón, va a sumar 1. Entonces, esto es lo que yo quería que vieran ustedes, que el modelo al final lo que nos devuelve es una probabilidad, ¿verdad? Entonces, yo tomé como punto de decisión 0.5. Si la persona tiene de 0.5 para arriba, yo tomo que la predicción es que ganó. Y si está de 0.5 para abajo, es que perdió. Así de sencillo. Entonces, acá vemos cómo queda ya cada uno de los registros que tenemos en nuestros conjuntos de datos. Vemos que aquí tenemos lo que pasó realmente en la aprobación, vemos qué probabilidad tenemos y el resultado de la predicción. Entonces acá vemos de entrada en estos que en estos 5 que yo les estoy mostrando, solamente en este le atinó. En los otros no le atinó, ¿verdad? Entonces ahora vamos a utilizar lo que yo les mostré en la presentación de la matriz de confusión para ver qué tan bien pues le fue a este modelo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo las matrices de confusión de entrenamiento, del conjunto de test y del conjunto de validación.
Si se dan, si nos vamos a concentrar solamente en el conjunto de validación, porque esto es lo que nos interesa. Estos datos de validación, el modelo nunca los vio en su entrenamiento. Son los que mejor representan esa capacidad de generalización, ¿verdad? De poderlos usarlos con nuevos datos. Entonces, vamos a concentrarnos con estos. Tenemos una exactitud, por decirlo, del 58%. Esta es otra métrica que les voy a comentar en un momento qué representa, que ese es 0.6. Entonces, estos dos valores van de 0 a 1. Entre más cerca esté de 1, pues es mejor el rendimiento, y entre más bajo esté de 1, pues es peor. Así de sencillo. Y aquí está la matriz de confusión para este conjunto de validación. Entonces, se recordarán que la diagonal representa cuáles son los casos donde sí le atinó el modelo. Entonces, se dan cuenta que tenemos estos de acá y estos de acá. Entonces, si hacemos la división que yo les había mostrado en la presentación, pues obtenemos este resultado. El 58%, casi 59% de los casos le atinamos, ¿verdad? Los logramos predecir. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Si yo en vez de hacer todo esto, yo hubiera agarrado una moneda y dependiendo de si sale cara o escudo, digo que gana o pierde, ¿cuál creen que sería el porcentaje al que yo le atine? Un voluntario ahí, lo que cualquier respuesta que tengan, ¿verdad? No se preocupen si está correcta, ¿no? 50%, exactamente. Ahí sería la mitad, exactamente. Fuera Yamatei también. También fuera Yamatei. Sí es el 50%, exacto. Entonces, lo que yo les quería decir es que, bueno, si yo lo hago de forma aleatoria, tengo un 50%. Y si yo lo hago usando este modelo Express entrenado, tengo un 58%. Entonces, con el hecho de que tenga mejores resultados el modelo con respecto a la aleatoriedad, quiere decir que pues estas variables de alguna forma están relacionadas. Obviamente nos falta ahí afinar detalles, agregar más variables y ese tipo de cosas, pero es mejor que al azar. Esa es la idea que yo quiero que se lleven ustedes, ¿verdad? Que con este modelo pues se tiene más oportunidad de acertar que hacerlo de forma totalmente aleatoria. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. De ahí les voy a explicar la parte de la regresión logística, que les dije que se las iba a explicar. Pues básicamente esta es la forma que tiene la regresión logística. Entonces, esta es la última slide, ¿no? Y ahí no me voy a extender, así que no se preocupen. Entonces, esta es la forma que tiene la regresión logística. Tiene dos partes, una parte lineal y una parte logística. Ahorita no quiero que se abrumen con las ecuaciones, que igual se los voy a explicar y van a ver que es bien sencillo. Entonces, ¿cómo funciona la regresión logística? Primero, la parte lineal. Lo que sucede es que estas X que tenemos acá representan las variables que ingresaron a nuestro modelo. Entonces, si se recordarán, por ejemplo, esta era el sexo, esta era la edad, esta era si es público el instituto y así sucesivamente. Entonces, por eso yo les decía que los coeficientes que veíamos antes, pues los tuvieran en mente, porque son realmente estos, teta 1, teta 2, teta n. Entonces, esos son los coeficientes. Cada variable tiene un coeficiente asociado. Y la fórmula general es que hay un coeficiente que quede al aire, que por defecto en la librería, pues este coeficiente se elimina, no se toma en cuenta. Pero si lo hubiéramos cambiado ahí, pues nos lo hubiera devuelto. Entonces, por eso es que no lo veíamos antes, ¿verdad? No lo vimos en el ejemplo. Pero la idea que yo quiero que se lleven, cuando yo les digo que el modelo, este algoritmo está aprendiendo, lo que realmente está ocurriendo es que se están cambiando los valores de estos coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros iniciamos, estos coeficientes se llenan al azar, de valores al azar. Y obviamente, como es al azar, el modelo no va a andar en nada. Pero conforme el algoritmo va pasando con cada uno de los registros que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos, estos coeficientes van cambiando de valor y van acomodándose para que podamos hacer mejores predicciones. Entonces, cuando decimos que está aprendiendo es porque el algoritmo encontró ahí sí que los valores de los coeficientes que le dan un mejor resultado con lo que se tenía. Entonces, eso es lo que yo les quería explicar. Y pues
¿Cómo se hace la predicción? Pues simplemente se agarra cada valor de la variable, se multiplica por su coeficiente, como lo ven acá, y se suma. Se hace una suma hacia lo bandido. Entonces, eso nos da un valor Z. Entonces, si se acordarán, pues nosotros teníamos una probabilidad de salida, y esto difícilmente nos va a dar una probabilidad, ¿verdad? Entonces, esto fijo es mayor que 1 y menor que 0. Entonces, lo que se hace es que, bueno, este valor resultante se pasa por esta función, que se le conoce como función logística o función sigmoide. También la pueden encontrar con ese nombre. Entonces, ese z que tenemos acá, pues es este z de aquí. Entonces, simplemente al pasar ese valor por esta función, aquí les tengo a la derecha cómo se ve representada gráficamente esa función. Pues esta función prácticamente lo que hace es que agarra valores de menos infinito a infinito y los convierte en valores de 0 a 1. Entonces, es por medio de esta función que ese valor resultante lo volvemos una probabilidad. Y ya la probabilidad resultante es lo que veíamos ahí en el ejemplo, ¿verdad? Que teníamos en las predicciones que teníamos en el modelo. Entonces, eso era lo que les quería explicar. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Y bueno, les quería preguntar también, una última pregunta. ¿Qué variables creen ustedes que podrían servirnos para mejorar este modelo? Porque les voy a mostrar una última cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de las variables que teníamos, quitamos una variable, por ejemplo? Al quitar una variable, lo que estamos haciendo es quitarle poder de predicción al modelo, ¿verdad? Pero quiero que vean qué ocurre con eso. Entonces, por ejemplo, si la última de instituciones públicas, ¿qué pasa si yo la quito? Entonces, vamos a llegar a esa parte. Ahí está, va. Entonces, así es como lo tenemos actualmente. Tenemos un 58% de, casi 59% de los que le atinamos, ¿verdad? Validación. Ahora, quitando esa variable, ¿ven qué fue lo que ocurrió? Aumentó el accuracy. Entonces, cuando ocurren estos casos es porque la variable que quitamos nos estaba dando más ruido, que estaba, diciéndolo en otras palabras, estaba estorbando más de lo que nos estaba ayudando. Entonces, no solo se trata de utilizar todas las variables que tenemos, sino que se trata también de ver cuáles sí se pueden utilizar y cuáles no. Entonces, no, como les comentaba al principio, no es solo de agarrar todas las variables y meterlas al modelo y que nos salga lo que Dios quiera, sino que es un proceso de ir viendo qué relación hay entre los datos. ¿Será que esta sí la uso o no la uso? ¿Esta le estarán metiendo canilla a las otras variables o no? Entonces, es un proceso así bastante iterativo, ¿verdad? Que les quería mostrar. Ahora sí, no sé si hay alguna duda que tengan. ¿Alguna duda, pregunta o amenaza? Decía un ingeniero de la U. ¿Dudas, compañeros? Aprovechen que está Jorge ahora aquí con nosotros para hacer esas preguntas sobre lo que nos explicó en esta conferencia. La verdad es que ha sido bastante interesante. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor nos puede escribir ahí o puede abrir su micrófono. Ahí bueno, decían que dónde se puede aprender más este tema. Miren, la ventaja es que este tema no es que esté en auge ahorita, sino que lleva años, ¿verdad? Entonces, pues fácilmente pueden encontrar bastantes cursos en internet. Yo les recomiendo unos que específicamente de la plataforma de Coursera. Pueden ser gratis. Por ejemplo, yo la primera vez que los llevé, pues todavía era estudiante y pedí financiamiento, ¿verdad? Entonces, si uno lo pide, pues pueden ser cursos gratis realmente. Entonces, aquí en esta plataforma de Coursera hay una empresa que se llama Deep Learning AI. Entonces, esta es una empresa que se dedica específicamente a este tema de inteligencia artificial y tiene muy buenos cursos. Entonces, cursos no muy complicados, porque si uno, digamos, le quiere
por así decirlo, de una vez meter mano al código fuente de ChatGPT, pues así, solo así de entrada, pues uno tiene que tener unas bases bastante sólidas, ¿verdad? Entonces, pero esta empresa se dedica a dar cursos de introducción, entonces sí tiene muy buenos cursos. Por ejemplo, acá me salió uno de ellos, ¿verdad? Este es específicamente matemáticas para Machine Learning y Data Science, ¿verdad? Por si ustedes quieren reforzar eso, igual tiene cursos de redes neuronales para que ustedes lo aprendan. Y lo que me gusta de estos cursos es que, por ejemplo, cuando uno aprende, por ejemplo, redes neuronales, de lo que sucede tras bambalinas en el algoritmo, pues al final terminan siendo optimizaciones que nosotros veíamos en Mate 2, en Intermedia 2. Entonces, si uno quiere, ellos ponen incluso el reto en el curso de que si uno quiere, pues que haga la demostración de que lo que se tiene inicialmente, uno llega a lo que nos devuelve el algoritmo. Entonces, aplicando, por ejemplo, lo que hacíamos lo que veíamos en Mate 2, podemos hacer esa demostración y pues si alguien les dijo que eso ya no se usaba, pues sí se sigue utilizando. Entonces, ese es el ejemplo que, por ejemplo, unos que yo utilicé para comenzar, que también son bastante buenos, ¿verdad? Y para introducción, pues les sirven bastante, porque ya después de esto ustedes se pueden ir si les llama la atención la parte de procesamiento del lenguaje natural, pues ya pueden adentrarse a ese tipo de algoritmos en específico. Si les llama la parte de visión por computadora, estas son las bases de las redes neuronales, son las bases para las redes neuronales convolucionales, que son las que se utilizan para visión por computadora. Entonces, eso ya involucra, es algo más complejo, pero como les digo, ¿qué recomendación les doy yo? Ustedes tienen la base, no se preocupen que tal vez nosotros ya, como quiera que no, pues uno en sistemas solo deja el área común y ya se entiende un poco de los temas así de mate, pero no, ustedes tienen la base y más, todavía tienen el conocimiento del área de tecnología, por decirlo. Entonces, para el que esté interesado, pues les digo yo que sistemas, digamos, tiene una buena base para ir por ese camino, ¿verdad? De ahí, la otra duda, bueno, preguntaban de que si se agregaban más variables. Sí, si agregamos más variables, puede hacer que aumente la eficacia o puede hacer que disminuya. Depende de ahí del tipo de variable que agreguemos, ¿verdad? Y no sé si alguien tiene alguna otra duda. Buenas noches, yo con una consulta. Sí, decime. Ahorita en el ejemplo comentó que la data que se estaba utilizando, pues el aprendizaje era pequeño, ¿verdad? Y mi duda va con qué consejo daría al manipular una gran cantidad de información, o sea, alguna estrategia que se pueda utilizar o siempre seguir el mismo lineamiento. Fíjate que no hay un lineamiento tan específico. Obviamente acá, como eran poquitas variables, pues yo lo fui haciendo paso a paso, ¿verdad? Pero si entiendo tu pregunta, por ejemplo, si aquí teníamos solo como 5 o 6 variables, pero ¿qué pasa si fueran 100? ¿Qué pasa si fueran 150, verdad? Entonces, en esos casos, por ejemplo, ya lo que tenés que hacer, suponete, es primero filtrar las variables no de una en una, sino que filtrarlas, por ejemplo, de una vez por grupos en total. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, ¿verdad? Donde yo estoy trabajando, por ejemplo, me dieron un conjunto de datos como de 300 variables. Y pues uno cuando ve a la gran 300 variables y casi 800,000 registros, como, la gran, es un montón. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Suponete, vieron que, por ejemplo, aquí teníamos valores faltantes, ¿verdad? Algunas variables los tenían y algunas no. Y pues yo les comentaba que a veces las eliminamos y a veces las rellenamos. Pero, ¿qué pasa si nos topamos con una variable que solo el 10% de la población tiene esa información y las demás no? Esa variable pues no nos podría servir de mucho. Aunque, y si la rellenamos, creo que sería bastante riesgoso rellenar el 90%, por ejemplo, de los registros, ¿verdad? Es así como Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí en ese caso? Bueno, al hacer una rápida evaluación de qué, por ejemplo, yo suelo usar, por ejemplo, como límite el 15%. Si una variable tiene más del 15% de registros nulos o con información faltante, esa variable yo no la utilizo. Eso es algo personal, ¿verdad? Es algo que pues, uno va ahí poco a poco
adecuando. Alguien les dirá que él usa 10 o alguien que les dirá que usa 20. Entonces, no hay una regla para eso. Pero yo al aplicar esa regla que uso yo personalmente, se me fueron casi como 270 variables y me quedaron solo 30. Entonces, así como, si yo me hubiera puesto primero a ver una por una cómo iba, ahora sí me hubiera llevado un montón de tiempo, ¿verdad? Pero sí, cuando se tienen así bastantes volúmenes de bastantes variables, pues no ir uno por una, no, sino que es mejor hacer un prefiltrado antes, tomando algunos criterios que nosotros tengamos, ¿verdad? Como ese de los valores faltantes. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Creo que ya no, Jorge. Entonces lo dejaríamos por acá. Ya les compartí la encuesta para que la llenen, por favor. Por ahora van 34. Si los demás nos apoyan ahí en llenarla. Entonces, si no hay otra duda más, pues entonces lo dejaríamos hasta acá. Y agradeciendo siempre tu apoyo, Jorge. La verdad es que sí, aprendimos bastante con esta parte de la introducción a Machine Learning. Eh, bueno, lo dejaríamos por acá. Entonces, que pasen una feliz noche. Y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Jorge. De nada, Freddy. Feliz noche a todos y pues ahí que les vaya bien en el laboratorio, ¿verdad? Y pues si tienen, igual, si gustan, les voy a dejar mi correo para que pues, si alguien tiene alguna duda con algún curso o algo, algún tema, o si tienen algún dato así interesante, pues siempre a veces es interesante, va a ver qué ideas o propuestas tienen, ¿verdad? Entonces, pues ahí les dejo mi correo personal y pues si están interesados en este ruedo, ¿verdad? Pues de antemano les digo que bienvenidos y pasen una feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.